qué es un ETF y cómo funciona por dentro. Te diría que he identificado 3 errores comunes que se suelen repetir. ¿Cuál es la diferencia entre un ETF activo y un fondo de inversión clásico entonces? Aquí hay, te diría, 2 grandes bloques. El primero es el que se llama alpha seeking, ¿vale? Donde básicamente hay un gestor o una estrategia, digamos, de gestión automatizada que lo que busca es generar ese alfa. Y luego hay una segunda categoría que es lo que en inglés se llama outcome oriented, que son esas estrategias que buscan un objetivo determinado. Por ejemplo, maximizar rentas. ¿Vamos hacia un mundo donde reinará el ETF o cómo? ETFs. ¿Qué pasa? ¿Por qué os interesa tanto? ¿Por qué están batiendo récords también en este 2025 y también han arrancado fuerte este 2026? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Finet Talks, vuestro podcast de inversión y finanzas de confianza. Hoy vamos a hablar pues un poco de estos fondos cotizados, de este tipo de productos de inversión, pues porque ya digo, están vendiéndose como churros, ¿vale? Hablando en plata. Se están comiendo en mercado, es algo que sabemos que también os va interesando cada vez más. Y por ello pues vamos a tratar de resolver todas estas preguntas que podemos tener de estos fondos cotizados de la mano de una experta en ello. Silvia Senra, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarnos al podcast. Bueno, antes de nada, para quien no te conozca, preséntate en un momentito. ¿Quién es Silvia Senra? Me presento brevemente. Silvia Senra es una profesional de la industria de gestión de activos. Llevo 13 años trabajando concretamente en BlackRock y la verdad es que desde el inicio de mi carrera he estado muy ligada a la industria de ETFs en España. Comencé formando parte del equipo de ICES, de ETFs, y bueno, he cubierto diferentes tipos de clientes, diferentes canales, pero siempre he mantenido esa especialización en el ámbito de ETFs. Luego también estás dentro de la asociación Women in ETFs. Un poco así, ¿a qué os dedicáis? ¿Cuál es el objetivo de esta asociación? Por conocerla un poquito mejor también. Eso es. De hecho, esta experiencia, ¿no?, en el ámbito de ETFs nos hace a un grupo de profesionales del sector, todas ligadas al mundo de indexación, crear lo que nosotros llamamos el Spanish Chapter, que es básicamente el grupo español, ¿no?, de Women in ETFs. Women in ETFs es una organización sin ánimo de lucro que surge en el año 2014 con el objetivo de conectar e inspirar a mujeres, pero también hombres de la industria de ETFs, ¿no? No es hasta el año 2024 que, pues eso, un grupo de profesionales, ¿no?, de la industria aquí local, pues nos juntamos, ¿no?, y decidimos lanzar el Spanish Chapter, que a día de hoy cuenta con más de 130 miembros y te diría que es uno de los más exitosos, o al menos de los que mayor crecimiento ha tenido en Europa. Qué bueno, pues nada, ya digo, queríamos traer a alguien que supiera de qué va este mundillo de los ETFs y ya digo, qué mejor que contigo. Para empezar, empecemos por lo básico, por si hay alguien que no sepa de qué va esto de las siglas. La gente que nos ve es bastante espabilada y ya se lo sabe, y algunos pues invierten incluso también en ETFs, pero para quien no conozca qué es este producto, pues eso, ¿qué es un ETF y cómo funciona por dentro? Antonio, te explico de manera muy sencilla. Un ETF no es más que un híbrido entre una acción y un fondo de inversión. ¿Por qué decimos esto? La carcasa, digamos, que es la misma que la de un fondo, y dentro lo que hay es una cartera de acciones o bonos diversificada, pero se negocia similar a la negociación de las acciones. Es decir, yo puedo comprar y vender el ETF durante toda la jornada bursátil, varias veces incluso, ¿no? Por lo tanto, tiene, digamos, las bondades, las ventajas de ambos vehículos. Sus siglas en inglés, ETF, significan Exchange Traded Fund, lo que nosotros en español traduciríamos a fondo cotizado. ¿Por qué está habiendo un boom en estos últimos años? Bueno, hemos publicado por Finet varios artículos de las cifras del 25 que han sido espectaculares, récords históricos de entradas de dinero en ETF. ¿Qué factores han impulsado este boom en este producto? Antonio, la verdad es que sí, los datos son impresionantes. Los voy a repetir si me permites. 2.3 billones de los que nosotros decimos en español, trillion de los americanos, de entradas el año pasado, año récord, una vez más.
Vamos, la verdad que mejorando cada año, y la realidad es que la razón de esa superación, ¿no?, de ese crecimiento de la industria de ETFs es básicamente por las características, ¿no?, que tienen estos vehículos. Me gustaría repasarlas brevemente, ¿no? Aunque hemos hablado ya de ello en la descripción, la primera de ellas sería la diversificación. A través de un ETF puedo acceder a carteras muy diversificadas de acciones o de bonos. Te pongo algunos ejemplos. Índices como el MSCI World, el MSCI All Country World Index, tienen más de 1.500 acciones. Puedo acceder mediante un solo ticker. Y en renta fija, incluso esa diversificación es mayor. Tenemos índices como el Global Aggregate, que tiene más de 30.000 bonos, ¿no? A través de un solo ticker obtengo esa diversificación. Además, lo hago con transparencia. Y es que la cartera de los ETFs, de forma general, suele publicarse una vez al día. Tengo total transparencia de lo que estoy invirtiendo. Además, tengo lo que hablábamos, ¿no?, de esa facilidad de acceso en bolsa. Puedo entrar y salir a lo largo del día, ya que este producto cotiza en una bolsa. Y tengo una capilaridad de gama espectacular, ¿no? Es verdad que en el mundo de fondos de gestión activa también tenemos una gama muy amplia, pero es que el mundo de ETFs ya tiene una capilaridad que es espectacular, ¿no? Desde cualquier producto temático, que han estado surgiendo mucho durante los últimos años, a ETFs de gestión activa, que seguro que hablaremos de ellos más adelante. La capilaridad de elección para el inversor es espectacular. Y por último, la eficiencia en costes. Aquí tampoco quiero generalizar, porque sí que es verdad que ahora con digamos, esta creación o este aumento de vehículos de gestión activa en el mundo ETF, no podemos decir que todo es más eficiente en costes, pero generalmente si voy a acceder a índices amplios de renta variable, de renta fija, lo voy a hacer con un coste más eficiente que a través de otros vehículos. Sí, costes que estamos hablando algunas veces ya, y además que se van puliendo cada vez más a lo largo de los años. No sé si 0,05, 0,1, 0,2, dependiendo un poco también del índice y demás, pero muy eficiente. Son costes, ya digo, que hubiera costado de imaginar hace 20 años que hubiera en la industria. Esos son, por una parte de los beneficios. Claro, una de las desventajas ahora mismo, a día de hoy en España, es el tema de que aún no existe esa excepción fiscal por traspasarlo. Vamos, que si tú traspasas tu dinero de un ETF a otro ETF, pues tienes que pagar lo que hayas ganado por la plusvalía. Esto es un freno aquí en España a su adopción más masiva, y no sé si en algún momento esto cambiará o cómo lo ves. Pues mira, Antonio, yo creo que tenemos un poco un estigma aquí en la industria local con el tema del traspaso, ¿no? Es verdad que el traspaso es una figura positiva para todos, ¿no?, que ayuda a ese trasvase de riqueza entre un fondo y otro, siempre que cumplan con ciertos requisitos, y eso pues ha ayudado, ¿no?, a la industria a crecer mucho durante los últimos años. Sin embargo, a mí me gusta hacer referencia a un informe que publica Inverco sobre cómo está repartido el ahorro de las familias, ¿vale?, que da bastante luz en cuanto a si realmente es tan importante este traspaso fiscal o no. Si miramos el informe de Inverco del segundo trimestre del año pasado, vemos que un 35% del ahorro de las familias está en depósitos y efectivo. Esto ya lo sabemos, ¿no? Somos muy conservadores y pues generalmente tendemos a tener una parte importante en el activo más seguro o con menos riesgo, digamos, ¿no? Si miramos la segunda partida en este informe, ¿no?, según lo que hemos hablado, podríamos pensar que hablamos de fondos de inversión. La realidad es que no. Es que un 32% del ahorro de las familias está en acciones y bonos en directo, donde la fiscalidad es la misma o similar a la de los ETFs. Si nos vamos a la partida de ICs y lo juntamos con la de pensiones, estaríamos en torno a un 20% del ahorro de las familias. Es decir, yo creo que realmente es más lo que nosotros queremos pensar sobre el traspaso fiscal que lo que realmente el inversor final, ¿no?, está utilizando o valorando, digamos, ese traspaso. Con esto quiero decir que al final, pues igual que el cliente español, ¿no?, el inversor español está acostumbrado a tener sus acciones locales, no es muy típico, pues de la misma manera pueden comprar y operar un ETF sin tener esa ventaja fiscal. Por lo tanto, a mí me parece que es un poco un estigma. Creo que sí que es verdad que pues, favorece esa inversión a través de fondos, pero luego tenemos otra figura, ¿no?, que es el fondo indexado.
Y es que siempre que hablamos de indexación tendemos a pensar en el ETF, pero existe otro vehículo, que es el fondo indexado, que replica un índice de la misma manera, que tiene un coste muy eficiente, pero que no cotiza en bolsa, ¿no? Que se opera de la misma manera que un fondo de gestión activa. Esos vehículos también tienen esa ventaja fiscal, ¿no? Entonces, digamos que el inversor tiene las dos opciones, ¿no? Si yo quiero invertir en índices, pero quiero beneficiarme de ese traspaso fiscal, me puedo ir al vehículo fondo indexado, y si no me importa tanto, ¿no? O me da igual ese traspaso fiscal, podría ir al mundo de ETFs. Uno, claro, tiende a pensar que si el ahorro sigue yendo hacia allá, los flujos de dinero siguen yendo hacia ETFs, pues no sé, en algún momento tendrán que tomarse las medidas para que también sean traspasables fiscalmente. No sé si esto podemos verlo no sé, en algún momento o... Bueno, la realidad es que esto es algo de lo cual no hay certeza, ¿no? O sea, se escuchan muchas cosas hacia el lado de que los ETF sean traspasables y también hacia el lado contrario, que yo creo que sería perjudicial, que es que los fondos no sean traspasables o pierdan ese traspaso fiscal, pero a día de hoy no hay nada certero. Por lo tanto, yo pondría este aspecto de lado y me enfocaría más en que la industria de ETFs en España sigue creciendo a un ritmo vertiginoso, aún con esta desventaja fiscal que tienen los ETFs. Y una vez más, creo que tenemos la ventaja de que la paleta de producto nos permite acceder al fondo indexado si quisiésemos beneficiarnos de ese traspaso fiscal, o acceder a los ETFs si no fuese una prioridad, digamos, o una preferencia para nosotros. Comentabas también esa parte de los de ETFs activos, los he mencionado. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia entre un ETF activo y un fondo de inversión clásico entonces? Aquí se abre un nuevo mundo, ¿no? En el universo de ETFs, y es que tradicionalmente cuando pensábamos en ETFs siempre pensábamos en gestión indexada, gestión pasiva, que le llaman muchos. La realidad es que en Estados Unidos el vehículo de preferencia por parte de los inversores, porque existe una ventaja fiscal allí, es el ETF, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hace unos años las grandes casas de gestión activa reflexionan, ¿no? Y piensan, ¿por qué la mayoría de los inversores o una gran parte de los inversores no están accediendo a nuestras estrategias a través de fondos? La realidad es porque el vehículo favorito allí es el ETF. Entonces se plantean, oye, ¿por qué no empaquetamos estas soluciones de inversión, estas estrategias activas en un ETF? Y es así como surgen los ETFs de gestión activa en Estados Unidos. Básicamente es la carcasa de ETF, pero lo que tiene dentro es la misma estrategia, en muchos casos, que tienen fondos de gestión activa. La realidad es que el auge de estos productos en Estados Unidos ha sido espectacular. O sea, ya pesan un 10% de los activos que hay distribuidos en ETFs allí. Aquí en Europa todavía estamos un poquito por detrás, suponen un 3% de la industria, pero la realidad es que están ganando peso. Y la manera de identificar, digamos, estos ETFs de gestión activa es simplemente pensar cuál es el objetivo de inversión de esta estrategia, ¿no? Si este producto tiene como objetivo generar un alfa o batir al mercado, ¿no? Esto sería un ETF de gestión activa. Me da igual si el objetivo de alfa está controlado, que son estas estrategias de low tracking error o enhanced, o si el objetivo es generar un alfa, maximizar el alfa, podríamos decir, ¿no? Todo eso se englobaría dentro de ETFs de gestión activa. ¿Y cómo funciona entonces o sea, en qué se diferencia realmente de un fondo de inversión clásico, esa carcasa que comentabas? ¿O cómo funciona? O sea, es que no entiendo, porque, claro, yo también tenía un poco asociado mentalmente ETF igual a pasiva, es decir, un índice, replicas, tienes unas acciones y tal, pero claro, con el activo hay una réplica de acciones, luego entra un gestor después, ¿o cómo va esto? Pues mira, aquí hay, te diría, dos grandes bloques, ¿vale? Dos categorías de producto. El primero es el que se llama alpha seeking, ¿vale? Donde básicamente hay un gestor o una estrategia, digamos, de gestión automatizada que lo que busca es generar ese alfa, ¿vale? Batir al mercado. De la misma manera que lo haría en un fondo de gestión activa, con la carcasa fondo, sería empaquetar esa estrategia en un ETF. ¿Vale? Es decir, que cotice durante todo el día, que tú puedas, digamos, entrar y salir mientras el mercado esté abierto. Y luego hay una segunda categoría, ¿vale? Diríamos que esta categoría supone el 80% de las estrategias que hay ahora mismo en el ámbito de ETFs de gestión activa. Y luego hay una segunda categoría, que es lo que en inglés se llama outcome oriented, que son esas estrategias que buscan un objetivo determinado. ¿A qué objetivos nos referimos? Por ejemplo, maximizar rentas, ¿vale? Estos productos de income. Productos que buscan cobertura a la baja,
¿vale? Estrategias que se pueden llamar buffer o tienen otros nombres. Y lo contrario, estrategias que buscan maximizar el retorno del mercado en momentos de subida. Ese tipo de estrategias que se suelen implementar con un overlay de opciones, ¿vale?, sobre el índice, supondrían a día de hoy el 20% de la industria, y sí que es verdad que el año pasado, por ejemplo, en Estados Unidos vieron un crecimiento bastante elevado, sobre todo dada la volatilidad del mercado. Entonces diríamos que existen estas dos grandes clasificaciones, con el grueso de la industria de ETFs de gestión activa estando en estas que buscan generar alfa con un gestor, digamos, o una estrategia automatizada, y un 20% en las que llamamos outcome oriented. Vale. La pregunta aquí entonces es si vamos viendo esos flujos tan fuertes hacia ETFs, si ya tenemos incluso ETFs activos, vamos a acabar viendo el fondo tradicional, fondo de inversión que tiene alguno de nuestros espectadores, lo acabaremos viendo como una reliquia, o sea, como algo como el vinilo vemos ahora, o el Discman, o algo así. O sea, ¿vamos hacia un mundo donde reinará el ETF o cómo? Yo creo que aquí no queremos decir que que el fondo vaya a desaparecer, ni mucho menos. La industria está virando hacia ofrecer una paleta de productos suficientemente amplia como para satisfacer las necesidades de todos los tipos de inversores. ¿Por qué digo esto? Pues decíamos que en Estados Unidos existe una fiscalidad más favorable para el ETF por determinados motivos. Eso hace que allí crezca más. Aquí en España tenemos la casuística contraria. Eso hace que el inversor todavía prefiera, digamos, o quiera beneficiarse de ese traspaso fiscal en el mundo, digamos, fondo. En Asia existen una casuística diferente de clientes, Latinoamérica otra diferente. Entonces, no pienso que vaya a desaparecer un vehículo o el otro, o que vayamos a ver el fondo como algo antiguo, sino que lo que todas las gestoras y lo que la comunidad, ¿no?, de gestoras de fondos estamos intentando hacer es ofrecer al inversor una paleta de soluciones suficientemente amplia como para que implemente, digamos, su estrategia de inversión de la manera más eficiente. Otra de las principales críticas que se hace también al mundo indexado, ETFs y demás, es reproduzco la crítica, ¿vale? No digo que esté de acuerdo ni nada, simplemente que podría estar distorsionando los mercados financieros porque invierte todo ese dinero, va a acciones que están dentro de índices y deja de lado a otras acciones que no están dentro de esos índices y que podrían, pues eso, verse con menos flujo y algo más rezagadas respecto a la que sí que está en el índice. ¿Qué respondemos a esto? ¿Es cierta esta crítica que se hace? Mira, aquí me gustaría poner en contexto primero cuál es el tamaño que representan los ETFs respecto a la industria total. Uh-huh. Si miramos el mundo de renta variable, los ETFs suponen menos del 20% de toda la renta variable global. Y si nos vamos a renta fija, el dato es todavía menor, ¿no? Supondrían menos del 5%. Por lo tanto, todavía son una parte pequeña de la tarta como para, digamos, distorsionar el mercado. Pero vamos a ir un poco más allá, ¿no? Realmente, a día de hoy, lo que está determinando esos precios de mercado siguen siendo las estrategias activas, las visiones activas, ya que la rotación por parte de estrategias de gestión activa es muchísimo mayor que la de los ETFs. Te diría que 1 a 15, por lo menos. ¿Vale? Y además, no se nos puede olvidar una cosa, ¿no? Y aquí a mí siempre me gusta decir que, por ejemplo, no me gusta hablar de gestión pasiva. Yo siempre, habrás visto que hablo de gestión indexada. ¿Por qué digo esto? Porque todas las decisiones de inversión son activas. En el momento en el que yo decido replicar un índice, estoy tomando una decisión activa. Si yo decido replicar un índice que pondera por capitalización, al final yo estoy asignando más volumen de mi inversión a aquellas compañías que tienen una capitalización mayor. Y eso es una decisión de inversión totalmente válida, igual que comprar determinadas acciones. Entonces, no me gusta que se culpe como a los ETFs de mover el mercado cuando realmente el inversor está tomando una decisión muy consciente cuando está comprando un ETF, que simplemente es, en la gran mayoría de los casos, porque hay productos que no lo hacen, ponderar las compañías en función de su capitalización. Dentro de esas decisiones también puede estar el elegir un ETF de small caps o elegir un ETF equiponderado. De cualquier temática, equiponderado. Por eso decía que generalmente pensamos en la industria de ETFs como todo market cap weighted y en índices grandes, pero existe una variedad amplísima de productos para acceder a mercados. O sea, sigue siendo, digamos, beta,
pero de una manera diferente. Otro debate sería el que si alguien piense que si tiene un ETF solo del MSCI World, si está bien o mal diversificado, viendo un poco pues cómo van las dinámicas de mercado, las concentraciones y demás. Pero es verdad que, bueno, también pues puedes elegir, como dices, hay ETFs, hay miles. Eso es. Entonces, es un buen punto ese, la verdad. Otra de las críticas también, entre comillas, que suele hacer, es el tema de que hay tanta gama de ETFs y tanto en lo que invertir, con estrategias tan llamativas. Pongo ejemplos rápidos. ETF de tierras raras, ahora que Trump está con el tema Groenlandia y demás. ETFs de inversión en empresas relacionadas con el cannabis, por ejemplo, o con juegos, o con... En fin, hay ETFs como muy llamativos y esto puede hacer que el inversor retail se pierda un poco y se vea la dopamina, diga, quiero invertir en ese ETF porque es algo que me gusta a mí. No sé, ¿cómo lo ves esto? Yo creo que al final estos nuevos ETFs de temáticas, ¿no? Hemos hablado de ellos ya, sí, que están surgiendo, responden a las necesidades del inversor, ¿no? Al final es lo que el inversor está demandando. Obviamente hay que tener en cuenta que cuando las gestoras lanzamos este tipo de productos, siempre hacemos un análisis en profundidad de, digamos, cómo se construye ese índice. ¿Es lo suficientemente líquido para empaquetar eso en un ETF, ¿no? Entonces, yo aquí sí que creo que lo que estamos intentando hacer la industria de ETFs es acercar al inversor final temas que quizá intentando hacerlo mediante acceso directo no serían accesibles. Entonces sí que diría que hay que mirar un poco qué gestora es la que está lanzando ese ETF, porque es verdad que están proliferando las gestoras de ETFs, ¿no? y los productos, pero que si confiamos, digamos, en esa gestora, que es una manera muy válida de acceder a temáticas que como inversor final, inversor retail, quizá no serían accesibles, ¿no? Todo el mundo de productos más, digamos, relacionados con lo que está pasando, ¿no? El riesgo geopolítico y demás, pues me parece una manera de acceder al mercado diferente que quizás intentamos hacer por nuestro propio pie sería más complicado y que, bueno, pues a través de ETFs se nos está abriendo, ¿no? un mundo de implementación de ideas de inversión, digamos, diferente y nuevo. Claro, también está la parte de ver el numerito que sube y baja, en vez de tener un fondo quieto, también a nivel mental pues puede afectar algo, pero bueno, también lo teníamos esto con acciones, imagino. Entonces, eso es. Es un punto. ¿Cuáles son los errores más comunes que suele alguien que nos esté viendo? Son los errores más comunes que sueles ver en alguien que invierte en ETFs. No sé si es esto que hemos hablado de las temáticas, no sé si es algo el tema del trading. ¿Cuáles serían esos errores? Mira, Antonio, yo en todos mis años de la industria te diría que he identificado 3 errores comunes que se suelen repetir. El primero, y digamos el más básico, es pensar que todos los ETFs son iguales. ¿Vale? La realidad es que el ETF es el vehículo y luego tenemos que ver la estrategia, ¿no? que hay dentro. Creo que hoy hemos repasado una diversidad de estrategias. Tenemos índices que ponderan por capitalización, otros que lo hacen de otra manera, por factores de riesgo, que equiponderan. Tenemos ETFs de gestión activa que han surgido, tenemos renta fija. O sea, no podemos meter, digamos, en la cesta a todos los ETFs. Tenemos que analizar realmente qué índices están replicando y cómo lo están haciendo. Entonces, ese es el primero, ¿no? Identificar muy bien en qué estamos invirtiendo. El segundo error común es mirar únicamente el TER a la hora de seleccionar ETFs, ¿no? Yo voy a seleccionar entre varios ETFs y yo miro esa comisión de gestión, ese TER. Barato. Es un clásico, Eso el más barato. Entre el más 4 o 5 cojo el más barato y fuera. Eso es, cojo el más barato y me da igual ningún coste más asociado, me da igual el spread con el que cotice en bolsa, no. Tenemos que hacer un análisis integral de cuál es el coste, digamos, total de mi posesión. Existen costes implícitos del producto que obviamente el TER va a ser uno de ellos de los más importantes, pero existen otros costes. Podemos tener ingresos por préstamo de títulos, podemos tener costes de rebalanceo del producto, ¿vale? Y luego existe una partida de coste que también es relevante, que es el coste de ejecución, ¿vale? Que es ese coste, digamos, externo, ¿no? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuál es el spread que voy a pagar por comprar y vender este producto? ¿Y esto lo podemos saber de alguna forma antes de comprarlo? Esto lo podemos mirar, eso es, en la plataforma donde lo estemos comprando, tenemos que intentar analizar cuál es ese bid-ask, ese spread, ese diferencial, esa horquilla que hay en bolsa. Porque yo puedo escoger un ETF que tenga un TER muy barato, pero si luego en el spread me voy a dejar, digamos, el doble del siguiente TER, pues no va a tener sentido, ¿no? Tengo que analizar, digamos,
todos los costes del producto. ¿Esto se produce porque hay réplicas diferentes o Esto se produce por la liquidez del producto, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, puedes tener un ETF de una gestora que replique un índice que se negocia mucho en el día y va a cotizar con una horquilla muy pequeñita, aunque el TER sean 2 básicos más que el siguiente. ¿Vale? Imagínate que el siguiente tiene un TER de 2 básicos menos, pero la horquilla, el diferencial con el que negocia, es mucho más grande. Realmente los 2 básicos que me estoy ahorrando en TER seguramente los esté perdiendo en la horquilla. Entonces, analicemos un poco todos los costes, digamos, del producto, intrínsecos y extrínsecos. Y el último error es el tema de la diversificación. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Hay inversores, ¿no?, que compran una cesta de ETFs, digamos, y se piensan que por tener muchos están muy diversificados. Esto es un clásico. Y tú lo has mencionado, ¿no? ¿Qué pasa a día de hoy? En la mayoría de los índices representativos de renta variable global, por ejemplo, hay un peso muy grande en determinadas regiones, en determinadas compañías. Entonces, porque yo me compre una cesta de 5 ETFs, si realmente no analizo lo que tienen dentro, qué índices replican, puedo estar teniendo una duplicidad, digamos, ¿no?, o una exposición indeseada a ciertas compañías, regiones, sectores. Entonces, no por tener más ETFs estoy más diversificado, sino que tendría que analizar realmente cuál es la cartera, digamos, que hay dentro de cada producto para saber cuál es mi exposición y si estoy diversificado o no. ¿Alguna otra cosa más que debamos mirar como inversores a la hora de contratar un ETF, más allá de lo que has comentado de las comisiones y demás? Yo diría eso, que intentemos entender muy bien qué índice replica el producto, ¿vale? Porque hay muchísimos índices y se construyen de manera diferente. Eso nos va a dar una exposición totalmente diferente a un mismo mercado, incluso, solo construyendo el índice de una manera diferente. Que miremos eso, todas las comisiones, muy importante, y que escojamos una casa, digamos, ¿no?, o una gestora de ETFs en la que confiemos y que tenga, digamos, un recorrido y un expertise, ¿no?, gestionando este tipo de productos. La verdad es que me tiraría contigo hablando de ETFs un par de horas más, pero nos estamos ya quedando sin tiempo. Te tengo que hacer ya la última pregunta que hacemos siempre por aquí en esta temporada, al final, que es, ¿qué primer consejo darías a alguien que comienza a invertir hoy mismo, más allá de que decida por ETFs o por cualquier otro producto? ¿Cuál sería ese primer consejo que le darías? Mira, en una frase sería establecer un plan y seguir ese plan. Tenemos que saber cuáles son nuestros objetivos de inversión, cuál es nuestro horizonte temporal y cuál es nuestro perfil de riesgo. Y una vez sepamos eso, con ayuda profesional o con educación financiera, tenemos que establecer un plan y seguir ese plan, es lo más importante. Está demostrado que es mucho más eficiente para el inversor mantener un horizonte temporal largo, diversificar y seguir el plan que intentar adelantarse, digamos, a los movimientos de mercado. Genial, pues con ese consejo nos quedamos, Silvia. Ha sido un placer tenerte por aquí para charlar un poquito de algo que sabemos que empieza a suscitar cada vez más interés entre nuestros oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Y nada, vosotros, si os ha gustado esta charla que hemos tenido sobre ETFs, dejadnos un me gusta y nos vemos en la siguiente edición de Finet Talks.